Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpahá, preciosa familia. Qué bueno unirnos nuevamente a la luz de la Torá en este tiempo de Shabbat, en ese hermoso tiempo de reposo. Bendito sea el Eterno por todas las cosas. Bendiciones ricas y abundantes de las bellas tierras de Colombia. Les habla su Aj Mauricio Leandro López Ángel. Para aquí, desde la cabina de sonido de Radio Shalom, desde Bogotá, para todas las naciones, en el amor de Yeshua. Qué bendición. Saludos especiales para nuestros amados mentores en Los Ángeles, California, en las preciosas Kehilot de Yehoshua y también en las asambleas Alfa y Omega. Qué bendición. También un saludo para los Morín, estudiantes de estas hermosas Kehilá, y también a los nuevos radioescuchas y agregados por el Eterno a este hermoso mover de su familia en la eternidad, como es su Kehilá viviente. Aleluya. Oremos a nuestro Abacadosh. Padre, te damos gracias, hermoso Elohim. Gracias, Jehová, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque entendemos que te acuerdas de nosotros por medio de esta porción, por medio de cada una de las enseñanzas de tu bendita Torah. Gracias porque también entendemos que hay una misión especial que pones para tus siervos competentes, como lo hiciste con Pablo. Asimismo, gracias, Elohim, porque hablas a los cuerpos, hogares, familias y descendencias en la corrección de nuestra alma. Ministra cada una de las vidas, así como ministras mi vida por medio de tu verdad, por medio de tu precioso Ruach HaKodesh. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bien, mi amada familia, qué hermoso es poder abordar en este tiempo especial. Y entendemos, mis amados Ajim Bejayot, que se acordó Jehová, y se acordó Jehová, como veníamos hablando, de el clamor de dos mujeres. En este caso, pues estamos hablando de Lea y Raquel. Allí en Génesis 30 encontramos el nacimiento de Zabulón. Zabulón es el 10º hijo de Jacob, nacido de Lea, y su nombre significa vivienda. En el dolor de su corazón, realmente Lea sigue esperando que su marido realmente la ame y viva con ella, y piensa que con tantos hijos podrá ganar su corazón. También podemos ver que existe el nacimiento de Dina. Y vemos que finalmente Jehová, después de 10 hijos, Jacob se convierte en padre de una hija a través de Lea, que lleva el nombre Dina. Simbólicamente no es muy significativo su nombre, realmente, pero es una bendición que haya nacido esta niña. Entonces, en este mismo tiempo también Raquel tiene un hijo de Jacob. ¿Sí? La soberanía de Jehová sobre el vientre de Raquel viene en ese hermoso nombramiento y en esa respuesta. Y se acordó Jehová de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Para el Eterno no hay nada imposible. Hay muchas mujeres que tienen esterilidad en su órgano reproductivo, pero el Eterno puede hacer gran cosa en cada una de las damas que quizás no pueden tener su descendencia. Solo es confiar en el Eterno, en ese hermoso diseño y en ese clamor constante, porque Jehová se acuerda de sus hijos. Qué hermoso. La idea de la soberanía de Jehová sobre el útero es un tema persistente en toda la Torá. Los propósitos de Jehová en la apertura de unos y el cierre de otros puede ser totalmente desconocido, pero Jehová tiene su propósito. Entonces vemos que Jehová le concedió gemelos a Rebeca, como lo vimos en Bereshit 25-21. Él abre el vientre de Lea, como lo vemos en Bereshit, en Génesis 29-31. También Jehová cierra el útero de Ana por un tiempo, como lo vemos en 1 Samuel 1:5. Es algo muy importante, los planes divinos del Eterno, y Él sabe cómo hace cada una de las cosas, y cómo mueve su soberanía y su poder en los tiempos que están establecidos desde el corazón de Él mismo. Sobre los versos 23 y 24 vemos el nacimiento de José. ¿Sí? Él es el 11º hijo nacido a Jacob a través de Raquel. Se llamó José, que significa puede añadir. Raquel siente que se ha vindicado por el nacimiento de un hijo, pero anhela tener más hijos para continuar la competencia con su hermana Lea. Y ella exclama que Jehová ha quitado su afrenta. En este punto no se cree que este 11º hijo fuera el hijo clave utilizado
para el propósito redentor de Jehová a través de esta familia. Sin embargo, cuando vemos en la Torá, en Isaías 55, 8, 9, vemos que es verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algo muy importante, ¿no? Hermosísimo, descansar en esa soberanía, como lo venía hablando. Vemos también que hay un acuerdo de Jacob con Labán, ¿sí? Jacob sabe que es hora de volver a Canaán y decide pues irse. Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dice Jacob. Aunque Jacob estuvo en Harán con Labán y sus hijas por más de 14 años, él sabía que pertenecía a la tierra prometida por Jehová. A través de la alianza hecha con su abuelo Abraham y su padre Isaac, después de 14 años, Jacob sigue llamando a la tierra prometida mi tierra. Esto se llama desde la esfera espiritual mental, ¿sí? En la mente de Yeshua, bajo un hebraísmo, se llama realmente la posesión, ¿sí? Entonces, dentro de la identidad del reino, como hijos del Eterno, hijos de una promesa, descansamos en su voluntad buena, agradable y perfecta. Y asimismo, entendemos que tenemos esa paternidad que nos da la identidad celestial, como Israel que somos, y asimismo nos da una posesión en la tierra, ¿sí? Es importante, y para tener ese tema de posesión, pues debemos ocupar. Cuando ocupamos o miramos esto desde la mente de Yeshua, pues entendemos que debemos llamar el reino de los cielos a la tierra. Y el reino de los cielos está cerca de nosotros porque está dentro de nosotros, porque mora en nosotros el Ruach HaKodesh, la promesa dada por nuestro precioso Yeshua, Rey y Señor. Entonces, algo muy importante de entender. La connotación mi, o esta pequeña palabra mi, es una palabra, ¿sí?, que une y que también da posesión y también da posición. Entonces es muy importante. Esa posesión la tenemos en Yeshua y esa posesión la tenemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua, a través de su Ruach. Importantísimo. Por eso nos dirigimos con ese sentido de pertenencia, hablando de mí, ¿sí? Como lo hizo Jacob, entendiendo mi tierra, la tierra prometida. Aleluya. Bien, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate, dice Labán. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Sabe Labán que Jacob ha sido un trabajador de valor incalculable para él. Labán dice que este conocimiento lo ha aprendido por experiencia. Literalmente esto quiere decir, aprendí por lo que quise, ¿sí?, o por lo que creí. Es posible que Labán practicara algún tipo de movimiento tergiversado, como es la adivinación oculta, y por eso sabía la fuente de bendición de Jacob. Pero en el trasfondo de la mentalidad hebrea sabemos que es de acuerdo a una descendencia, ¿sí?, de acuerdo a una promesa eterna y por el linaje que tenía en Abraham, la promesa total. Aleluya. Así que Jacob hace un acuerdo con Labán para empezar a construir un rebaño de ovejas y cabras para sí mismo. Las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Jacob se quedará con la descendencia salpicada o manchada, pero primero tiene que separar estos animales salpicados y con manchas del resto del rebaño, por lo que las probabilidades están en contra de él. Si las ovejas y cabras salpicadas permanecieran en el rebaño, aumentaría la probabilidad de tener más descendientes salpicados del mismo rebaño. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Este era un acuerdo aceptable para ambas partes. En primer lugar, se trataba de un método infalible para distinguir entre los rebaños de Labán y Jacob. Además, a Labán le gustó el trato debido a que las probabilidades estaban a su favor. Jacob pudo haber propuesto el acuerdo porque él estaba dispuesto a confiar en Jehová. Y este acuerdo es establecido, ¿sí? Y este acuerdo ya hecho, los rebaños se separan. Jacob ahora apacentaba el gran rebaño de su suegro Labán. Jacob cuidaría del gran rebaño de su suegro Labán, compuesto por los animales de un solo color.
y Jacob recibiría cualquier tipo de crías salpicadas o con manchas de este mismo rebaño. Obviamente, si hubiera alguna manera que le permitiera a Jacob provocar que estas ovejas de color uniforme trajeran crías manchadas o moteadas, esto aumentaría considerablemente su fortuna personal. Entonces él se puso 3 días de camino entre él y Jacob. Así que no habría mezcla de los rebaños. Los hijos de Labán se hicieron cargo de todas las ovejas y cabras moteadas y manchadas, manteniéndolas a 3 días de camino del rebaño principal. Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, para así asegurarse de que la propiedad de su empleador estuviera bien cuidada, y Jacob mismo supervisaba el rebaño de Labán. Algo tremendo. En los versos 37 al 43 encontramos que Jehová bendice a Jacob en su método de reproducción y se aumentan en gran medida sus riquezas. Jacob tomó para sí varas verdes de álamo y de los almendros y castaños. Cuando Jacob puso estas ramas en los bebederos de los rebaños, al parecer aumentó el número de crías salpicadas y manchadas de la manada de color sólido que Jacob administraba en nombre de Labán. Así que eran las más débiles de Labán y las más fuertes de Jacob. Jacob también utilizó la cría selectiva para aumentar la fuerza y la vitalidad de su rebaño. No sabemos exactamente cómo funcionó este método. Es posible que Jacob supiera más sobre la cría de animales que lo que sabemos hoy en día nosotros, pero es más probable que Jacob haya hecho lo mejor que sabía y que Dios lo haya bendecido. Sobre Bereshit, Génesis 31, 10 al 13, nos dice que Jacob vio en un sueño la bendecida reproducción de ovejas y cabras, moteadas y manchadas. Este sueño estaba también conectado con la promesa del cuidado de Jehová hacia Jacob, y con el mandamiento de regresar a Canaán, la tierra prometida y la tierra de su familia. Y se enriqueció el varón muchísimo, nos enseña la Torá. El hebreo antiguo dice que el hombre exclamó excesivamente. Jehová bendijo a Jacob, pero no porque Jacob fuera especialmente bueno, fue a causa de las promesas que Jehová hizo a Jacob, como lo vimos en Bereshit, en Génesis 28, 13, 15, y del pacto hecho a su padre Abraham, a su abuelo Abraham, perdón. De la misma manera, la bendición del Señor viene hacia nosotros, mis amados Ajim Bejayot, y no es porque seamos buenos, sino debido a la alianza que Jehová ha hecho con nosotros a través de Yeshua y las promesas que nos ha dado en su palabra, ¿sí? Entonces entendemos que son unos principios especiales, y estos principios especiales son los principios de Jacob para la prosperidad. Entonces vemos que no hagas que la riqueza sea tu meta, mi amado Ajim Bejayot. Esto nos lo enseña Bereshit 30, 25 al 26. No tengas miedo de trabajar por los demás y tratar de aumentar su riqueza antes o mientras trabajas para aumentar tu propia riqueza. Esto lo he corroborado en Bereshit 30, 27. Mi amado Ajim Bejayot, trabaja duro dedicándote al éxito de tu empleador, como lo vemos en Bereshit 30, 26 y en Bereshit 31, 38 al 42 corroborado. Y sobre todo, mis amados Ajim Bejayot, confiar en Jehová, así como lo enseña Bereshit 30, 31 al 33, mis amados Ajim Bejayot. Entonces, algo muy importante y hermoso. Ahí sobre Hechos 13 encontramos algo especial, ¿sí? Y es que Pablo comienza el primer viaje misionero. Es algo muy importante. Y empieza saludando a Bernabé y a unos que son llamados y enviados por el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh enviando a Saulo y a Bernabé para tener un encuentro especial. Un encuentro que puede ser físico, pero realmente es un encuentro entre dos almas que están buscando ese propósito eterno del Señor. Es algo muy hermoso e importante, mis amados Ajim Bejayot. Entendiendo las misiones, mis amados, tenemos una gran misión como siervos competentes del reino, dada una instrucción completa y directa de nuestro precioso Yeshua, y es que vayan de 2 en 2 y hagan discípulos a las naciones y bautícelos. Es algo muy importante. Aquí tenemos pues obviamente lo que es ser talmidim, discípulo, y también la tevilá, que es el bautizo o el bautismo, ¿sí? Entonces algo muy muy
contundente e importante para entenderlo. Ahí mismo, sobre los versos 13, podemos encontrar que en esta porción está establecido este estudio, y encontramos que en esta misión Pablo va de Pagos a Pergue, ¿sí? Perdón, de Pafos a Pergue. El grupo misionero ahora es descrito como Pablo y sus compañeros. Anteriormente, tan reciente como lo podemos ver en Hechos 13:7, el grupo era descrito solamente como Bernabé y Saulo, ¿sí? Como lo estábamos hablando ahorita. A partir de este punto, el liderazgo y la prominencia de Pablo serán evidentes. Asimismo, cuando vamos enviados por el Ruach HaKodesh a cualquier tipo de misión, a cualquier tierra, en este caso entendiendo los corazones como una tierra donde se deben sembrar semillas de esperanza, de verdad y de instrucción bajo la luz de la Torá, se hacen discípulos para Yeshua, ¿sí? Que es el Melech, el Rey nuestro. Entonces vemos que asimismo se dan nuestras vidas, mis amados Ajim Bejayot. Hablando de este arribamiento a Pergue de Panfilia, se fueron de la isla de Chipre, llegando a Pergue en el continente de lo que es hoy Turquía. No sabemos exactamente por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén. Tal vez se sentía nostálgico, tal vez temía el difícil y peligroso viaje a través de las montañas que tenían por delante. Tal vez resentía que el equipo de su primo Bernabé y Saulo, como lo podemos ver en Hechos 12:25, se había convertido en Pablo y sus compañeros. Tal vez perdió confianza porque Pablo sufría promesas de salud, de acuerdo como lo podemos ver en Gálatas 4:13. Entonces vemos que muchos son llamados, pocos los escogidos y algunos otros muy pocos elegidos. Es muy importante. Esas tres dimensiones, obviamente, vienen reveladas y vienen desatadas por el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El libro de Hechos nos muestra exactamente eso, los hechos, ¿sí? Lo que tienen que ser los actos. Siempre es importante que nosotros vayamos a la acción. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Juan Marcos dejó que en su corazón llegara un temor, ¿sí? Entonces fue escogido, ¿sí? Pero pues realmente no entendió su llamado, ¿sí? Es importante entender el llamado, no solamente para reconocer que soy escogido, sino también para saber que soy elegido para una misión que el Eterno ponga en mi corazón, como siervo competente del reino. Esto obviamente bajo una intimidad con el Eterno, siempre hablando al Ruach y orando al Padre, bajo la gracia de Yeshua. Un solo Dios, aleluya. Entonces, como quedará claro en Hechos 15, 36, 41, a Pablo no le agradó la partida de Juan Marcos. Aquí y hasta cierto punto parece que perdió confianza en él como compañero, misionero y miembro del equipo. Esto nos recuerda que a pesar de los piadosos y consagrados que eran estos hombres y de lo grande que fue el trabajo que hicieron, también tenían problemas. Y estos problemas pues realmente eran fortalezas mentales, ¿sí? Fortalezas mentales en algún momento dado que se bajan a nuestro corazón en cualquier momento, en cualquier situación, y asimismo nos inhabilita o nos deja como congelados en la obra. Es muy importante. Es importante entender que no somos nosotros, es el Eterno en nosotros, bastándonos de su gracia, como nos dice la bendita palabra del Eterno. Encontraremos también que hay un sermón en Antioquía de Pisidia, ¿sí? De acuerdo a lo que nos estamos estudiando. Pisidia era una ciudad portuaria en la costa donde la nave de Pafos llegó a tierra firme. La antigua de Pisidia estaba a unos 135 millas, son 220 kilómetros más o menos tierra adentro, hacia el norte. Esta región general se conocía como Galacia, y luego Pablo escribió una carta a estas iglesias, a estas Kehilá, que están incluidas en nuestra preciosa biblioteca del Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Aleluya. Antioquía de Pisidia estaba en las montañas a una altitud de aproximadamente 3.600 pies. Como Pablo menciona en su carta a los Gálatas que tenía una aflicción en su cuerpo en este tiempo, algunos eruditos creen que Pablo contrajo una enfermedad, tal vez malaria, probablemente, mientras vivía en las llanuras costeras bajas de Panfilia, y que debido a eso su grupo continuó en el clima de montaña más saludable. Importante.
Entonces vemos que ellos entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas. Un servicio en la sinagoga del primer siglo seguía un orden general. Se ofrecían oraciones de apertura y luego se hacía una lectura de la ley. Los primeros 5 libros, ¿sí?, de la Tanaj, del Antiguo Pacto, del Antiguo Pacto, perdón. Después de una lectura de los profetas, luego, si se encontraba presente una persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre temas relacionados con las mismas lecturas. Esto estamos viéndolo desde lo que se hacía en un día de reposo en una sinagoga, aprendiendo y entendiendo. Entonces, algo muy importante, los principales de la sinagoga le extendieron la invitación a Pablo, según la tradición, y él estaba más que feliz de aprovechar la oportunidad de predicar con denuedo el mensaje de salvación. Aleluya, bendito sea el Eterno. Sobre los versos 16 y 23 encontramos que Pablo inicia su sermón en la sinagoga explicando cómo la obra de Jehová en la historia conduce hasta Yeshua. Esto es importantísimo, mis amados Ajim Bejayot, ¿sí? La obra del Eterno en la historia, cosa tremenda, bendito sea nuestro Abacadosh. Entonces él se dirige muy respetuosamente: varones israelitas y los que teméis a Jehová. En este pequeño entremés, Pablo se dirigió a ambos grupos en la sinagoga en un día de reposo. Típico, tanto judíos como a casi judíos, esos gentiles que admiraban lo que era la religión judía en ese tiempo, pero no se comprometían completamente con el judaísmo. Entonces habían varias personitas ahí, ¿sí? Algo hermoso. Entonces, conforme a la promesa, Jehová levantó a Yeshua por Salvador a Israel, ¿sí? Es algo muy importante. Y entendemos pues que el linaje viene de Jacob, ¿no? Muy importante. En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes a lo que era la elección de los patriarcas: la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces, la creación de la monarquía, pero todo conducía finalmente a Yeshua. Estos mensajes yeshuacéntricos, como tal, es donde Yeshua es el centro, ¿sí? Y asimismo podemos, gracias a la obra de gracia del Ruach HaKodesh, y obviamente por la Rahim del Eterno, poder estudiar la Torah y asimismo encontrar la sombra de Yeshua, o encontrar la revelación de Yeshua en lo que leemos. Es algo muy importante, porque siempre debemos predicar a Yeshua. Aleluya. Este repaso de la historia de Israel demuestra que Jehová tiene un plan para la historia, y debemos sentir una conexión con ese plan, mis amados Ajim Bejayot. Yeshua es el objetivo de la historia, y como estamos en Yeshua, estamos en el flujo del gran plan de redención de Jehová, mis amados Ajim Bejayot. Así que no hay nada que temer. Sobre los versos 24 y 29 vemos algo importante usando los ejemplos de, por ejemplo, Pablo usa los ejemplos de Juan el Bautista y los gobernantes judíos. Aquí Pablo muestra cómo la gente recibió y rechazó a Yeshua. Es algo contundente e importante, mis amados Ajim Bejayot, porque a los suyos vino y no le recibieron. Algo muy importantísimo. Sigamos abordando. Entonces, bien, Juan el Bautista respondió a Yeshua de la manera correcta. Cuando vemos esto, cuando Juan terminaba su carrera, dijo que Juan el Bautista respondió a Yeshua de la forma correcta. Él preparó los corazones de otros para Yeshua y vio a Yeshua por lo que realmente era. Juan sabía que Yeshua era aquel más grande que todos, sabía que Yeshua era más que un maestro, era el Señor. Jehová es a quien todos debemos responder, ¿sí? Y te entendemos que lo conocemos a nuestro Abba Padre por medio de Yeshua. Es algo tremendo. Entonces hablando de lo que Juan respondía era de quién no soy digno de desatar el calzado de los pies, ahí hablando de Yeshua. Esta declaración muestra que Yohanan sabía que Yeshua estaba
muy por encima de él. En aquel tiempo no era raro que un gran maestro tuviera discípulos que le siguieran y se esperara que los discípulos le sirvieran al maestro de diferentes maneras. Este acuerdo llegó a ser abusado por los principales rabinos que establecían ciertas cosas que eran demasiado humillantes como para que un maestro la exigiera a sus discípulos. Se decidió que un maestro que esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies se sobrepasaba. Era demasiado degradante realmente esto. Aquí, en cambio, Juan Yohanan insistió que ni siquiera era digno de hacer esto por Yeshua. Es algo muy importante. Como rompiendo los esquemas que tenían, esquemas humanos se rompen con un esquema de humildad, ¿sí? Pero sobre todo en el ser digno, y solo sabemos que uno solo es digno y es Yeshua. Bendito sea nuestro Rey eterno. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, nos enseña el Bri Hadashah, los que no conocían las Escrituras, la bendita Torah, rechazaron a Yeshua y lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Esto era cierto a pesar de que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos. Por lo tanto, Yeshua fue ejecutado y puesto en un sepulcro. Al llamar a la cruz un madero, Pablo se basó en la idea de Deuteronomio 21, 22, 23. En este pasaje dice que Jehová maldice a una persona que ha sido colgada de un madero. Pablo quería comunicar la idea de que Yeshua fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, mis amados Ajim Bejayot, corroborado en Gálatas 3:13. Así vemos, mis amados Ajim Bejayot, que Pablo predica al Yeshua que vive y reina, al Yeshua resucitado. Aleluya. Estas son palabras maravillosas. El hombre hizo todo lo que pudo para pelear contra Dios, incluso para matarlo. Mas Dios fue más grande que el pecado y la rebelión del hombre, y Yeshua se levantó de la tumba triunfando sobre el pecado y la muerte, mis amados Ajim Bejayot. Aleluya. Así que sabemos que Él se levantó de los muertos y aquí simplemente se declaró la verdad. Sin embargo, también se ofreció evidencia de testigos. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él. No debemos perder de vista el énfasis en los hechos que Pablo, el apóstol Saulo, estaba predicando aquí. Es tan evidente que se puede perder realmente. Él se enfocó realmente en cosas que realmente pasaron, no en filosofía ni en teología, ¿sí? El verdadero creyente de Yeshua no es solamente una filosofía o un código de ética, así como nos lo pueden enseñar en algunos de los movimientos religiosos, realmente. Hay que tener mucho cuidado, es relación con el Eterno. Aunque sí se trata de estas cosas realmente, mis amados Ajim Bejayot, esencialmente lo podemos ver en diferentes corrientes religiosas, y es una proclamación de hechos que hablan de lo que Jehová ha hecho, ¿sí? Entonces esto es hablado a todos los hermanos en diferentes religiones, bendito sea el Eterno. Entonces vemos que Pablo aplicó la verdad de la resurrección de Yeshua, y la resurrección significa que Yeshua realmente es el único hijo de Jehová, como lo vemos en el Salmo 2:7, y prueba que él era totalmente santo, incluso en su obra en el madero, como lo vemos en el Salmo 16:10. Seguimos avanzando y Pablo hace una promesa y una advertencia. Aquí Pablo aplica la verdad de quién es Yeshua y qué hizo por nosotros. Avanzando en el texto. La promesa es que debido a quién es Yeshua y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Yeshua. Podemos ser justificados de todo aquello que por la ley de Moshe no pudiste ser justificados, nos dice la Escritura. Nunca podremos justificarnos a nosotros mismos ante Jehová. Al pensar así, asumiríamos que Jehová califica en una curva una medida que cambia según la debilidad humana. Pensar así también nos da la gloria de nuestra propia salvación, en vez de simplemente decir: porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Jehová, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas son palabras directas de Efesios 2:8-9. Algunos se niegan a aceptar la salvación de Yeshua en el lugar secreto de su corazón.
porque quieren una salvación creada por ellos mismos, quieren ser salvados a la antigua, quieren ganárselo. Es algo delicado. Tan solo unos meses después de esto, el apóstol Pablo, escribió una carta a estas iglesias en Galacia, tratando con estos mismos temas de la justificación por la gracia de Jehová y no por la obediencia a lo que era la ley. ¿Sí? Tremendo. Y dice que en él es justificado todo aquel que cree. Yeshua no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por él. El perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante nuestro Abba Padre, Jehová. La advertencia es que si no aceptamos a la persona y a la obra de Yeshua, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, somos menospreciadores que desapareceremos. En esta advertencia, el apóstol Pablo, citó un pasaje de Habacuc sobre el juicio que vino sobre Jerusalén. Si Jehová los juzgó a ellos, también juzgará a aquellos que niegan y rechazan su oferta de perdón a través de la obra de Yeshua. Aunque nuestra época es una gran gracia, Jehová sigue siendo un Dios de gran juicio y el pecado debe ser juzgado si no ha sido expiado por la obra de Yeshua. Y aquí la esencia de la expiación, mis amados Ajim Bejayot. Algunos estudiosos de la Torá se quejan de que Pablo aquí predicó muy parecido a como lo hizo Pedro en el Pentecostés. Es una queja extraña. Esto nos muestra que Pedro y Pablo predicaron el mismo evangelio. Y el mismo evangelio fue predicado por alrededor de 15 años después de Pentecostés, así como fue predicado ese primer día. Otros notan similitudes entre este sermón de Pablo, del apóstol Saulo, y el sermón de Esteban, como lo vemos en Hechos 7. Ese fue el sermón que Pablo escuchó cuando aún odiaba el nombre de Yeshua. Tal vez el sermón del primer mártir de lo que fue la Quejilá aún resonaba en los oídos del hombre que dirigió su ejecución. Una cosa tremenda. ¿Qué pudo haber sentido Pablo en ese momento? Santo Padre. Y vemos que hay una respuesta a este sermón en Antioquía de Pisidia. Muchas personas, tanto judíos como gentiles, expresaban interés en el mensaje de Saulo, el apóstol Pablo. Tanto los judíos como los gentiles en la sinagoga respondieron positivamente, pero Lucas observó una respuesta aún mayor de parte de los gentiles presentes. Debemos asumir que muchos de ellos creyeron por dos razones, mis amados Ajim Bejayot. Primero, porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, apóstol Saulo, y a Bernabé en esa misión, y hubo interés continuo en su mensaje. Y segundo, porque Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Jehová. Esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en la gracia de Jehová. Santo Kadosh Baruch. El perseverar en la gracia de Jehová, ¿sí?, es algo muy hermoso y es tan importante como empezar en gracia. Nunca debemos dejarla como el principio básico de nuestra relación con Jehová. Demasiados solo piensan en la gracia como la introducción a la vida como creyentes, pero Jehová quiere que la gracia permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él, fundidos en un solo ser. En ese corregimiento de nuestra alma iremos subiendo de niveles. Y esos niveles son importantes, mis amados Ajim Bejayot. Y vemos que en el siguiente día de reposo, la envidia provoca una oposición. Es algo muy importante entender estas dos cosas. Ya estoy entrando sobre versículos que ya no están en esta porción, pero debo explicarlo. Porque el Eterno lo pone en mi corazón, bendito Padre. Aleluya. Eso está sobre los versos 44 y 45 de aquí de Hechos, en donde estamos estudiando. Y en ese día siguiente de reposo, la envidia provoca oposición. ¿Cuántas veces, mis amados Ajim Bejayot, ha habido envidia o retaliación o crítica por algún trabajo o obra que el Eterno ha puesto en tu corazón? O por algún sumergimiento, o por buscar y conocer más de su palabra, abordar en las raíces hebreas, o cualquier tipo de situación. Lo digo como experiencia propia porque pues a mí me han juzgado de que he querido ser judaizante cuando estuve apoyando mucho el tema de nuestros hermanos cristianos.
Entonces casi tengo miedo como Juan Marcos, casi tengo miedo, pero no lo tuve. Perseveré y avancé, gracias al Eterno ya llevo un tiempo aquí, todo es por su gracia, su amor, su verdad, su revelación y también por el apoyo de esta hermosa familia que tenemos en las naciones, como lo somos aquí en la Quejilá de Yehoshua, también por las oraciones de mis mentores desde California, pues nos conectamos. La distancia no tiene nada que ver en lo físico, porque realmente estamos unidos en el Ruach, ¿sí? Entonces perseveré y el Señor me siguió dando más alumbramiento, y ahora ya no tengo temor de hablarle a mis hermanos cristianos, de hablarle a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a donde el Eterno me ponga, porque no soy yo, es Él, por medio de su gracia. Bendito sea el Eterno, aleluya. Esta escena que estamos viendo en esta parte, mis amados, es fácil de visualizarla realmente. Toda la ciudad estaba lista para escuchar el Evangelio de Pablo en el siguiente día de reposo. En nuestros días la gente está saturada con información. Tenemos la radio, televisión, periódicos y revistas. La gente no tenía nada de eso en aquel entonces. Así que cuando alguien venía de otra ciudad, esa persona era fuente de información valiosa, por lo que la gente naturalmente se amontonaba para verlo. Los misioneros estaban proclamando algo nuevo. Vemos aquí la esencia del misionero, y es llevar un mensaje, ¿sí? Muchas veces quisiéramos que el mensaje lo escucharan muchas personas, pero muchas veces no lo escuchan muchas personas, lo escuchan 2 o 3, o quizás 1. Pero entonces, importante ir siempre al corazón del Eterno desde su palabra, y Él dice que Él deja 99 por ir por una sola, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Trabajamos es para un Dios eterno, ¿sí? Nuestro Padre, aleluya. Por medio de Yeshua, todo es esta gracia. Y entramos a entender la multigracia del Eterno en nosotros, cuando rompemos esos esquemas y no nos echamos de para atrás o nos negamos a la misión, como le pasó a Juan Marcos. Es algo bien tremendo. Bien, entrando en el contexto de lo que se proclamaba algo nuevo, un nuevo mensaje, sin embargo, no era solamente el poder de la novedad lo que movía a este pueblo, era más bien el poder de la palabra de Jehová. Y eso es lo que tenemos, el poder de la palabra de Jehová en nuestros labios. De la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón lo someto al Eterno, el Eterno empieza a escribir su ley, empieza a escribir su palabra en mi corazón, ¿sí? Bendito sea el Señor, para ser proclamada y hablada con denuedo. Y este era el poder principal que atraía a la gente, el poder de la palabra de Jehová, el poder de la Torah viviente. Y Lucas lo enfatizó en su relato. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Jehová, como lo vemos en Hechos 13:44. Pablo y Bernabé les compartieron primero la palabra de Jehová, Hechos 13:46. Los gentiles respondieron a la palabra del Señor, Hechos 13:48. La palabra del Señor se difundió por toda la región, como lo vemos en Hechos 13:49. Algo muy importante, y es que hay una dramática reacción ante esto. La dramática reacción hizo que los líderes de la sinagoga se llenaran de celos, y muchas veces pasa, en esos líderes religiosos se llenan de celos, y estos celos se llaman celos ministeriales, ¿sí? Pero son celos ministeriales de una quejilá institucional. Cuando entendemos la quejilá orgánica, sabemos que somos un solo cuerpo y todos estamos para aportar una sola idea, sin tener celos, ni envidias, ni nada de esas cosas, porque entraríamos en obras de la carne. Y es algo muy delicado, mis amados Ajim Bejayot, que nos pase tal cual como se está viendo aquí y nos está enseñando esta porción. Este tipo de celos es una locura, y esto es inevitable para aquellos que están más preocupados por ser populares que por servir a Jehová. Cuidado con la fama, cuidado con la popularidad. No somos nosotros, es Él el que tiene que ser exaltado, aleluya. Cuando alguien más es más popular, ¿sí? O sea, cuando tiene más popularidad, se llenan de celos. No todos podemos ser populares en el mismo grado, pero todos podemos servir y agradar a Jehová en el mismo grado en Yeshua HaMashiach, cuando lo mostramos a Él desde el corazón del Eterno, con todas sus virtudes, infundiendo, transmitiendo y enseñando e instruyendo lo que es la paternidad, lo que es la identidad, lo que es la mentalidad hebrea, ¿sí? Lo que es el linaje, todo este tipo de cuestiones que pueden llevarte
a discipular, mi amado Ajim Bejayot. ¿Discipular para quién? Para Yeshua. Él es Melech, aleluya. Entonces vemos que rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. De pronto la predicación de Pablo empezó a recibir oposición en este momento, como si estuviera dirigiendo un debate con sus oponentes, contradiciéndolo y blasfemando a Jehová. ¿Cómo podemos ver esto? Donde hay, digamos, varios lugares donde hay debates y cosas bíblicas, en donde realmente todos quieren tener la razón y realmente la razón humana es algo que es demasiado, tiende a ser demasiado carnal y pecaminoso, ¿sí? Lo importante es estar unidos bajo una verdad, la verdad de la Torá, la verdad de lo que nos enseña la luz de Yeshua, esa luz, esa iluminándonos para ser iluminados y iluminar a los demás, ¿sí? Nadie emprende una vela para meterla debajo de la cama, más bien la pone en lo alto de su casa para que alumbre a todos los de su casa. ¿Esa casa qué es? El cuerpo de Yeshua, su quejilá orgánica, no una quejilá institucional. Es algo delicado. Bien, pero muy importante. Este tipo de blasfemias son tremendos, son juzgamientos y críticas hacia los siervos competentes. La blasfemia que se menciona probablemente tiene que ver con un lenguaje abusivo y degradante, dirigido a Yeshua, a quien Pablo estaba predicando. Parece extraño que esta gente religiosa que había esperado tanto tiempo a su Mashiach, a su Mesías, a nuestro Melech y Señor, lo rechazaran ahora cuando se les presentó Yeshua en carne propia, en carne y hueso, santo. Un motivo grande era que querían mantener la división entre los judíos y los gentiles. Aquí vemos algo importante y es esa división que aún se sigue teniendo. ¿Cuántos hermanos de otras religiones, corrientes, ¿sí?, o doctrinas juzgan a los hermanos de Yehudá, o los hermanos de Yehudá nos juzgan a nosotros? Es algo tremendo, pero no debemos estar en esos temas divisorios. Santo, entre los judíos y gentiles, y si Yeshua iba a ser el Mashiach de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. ¿Por qué? Porque era un egoísmo. Solamente querían un Dios personal para ellos, para solo un pueblo, para solo ellos. Y eso no era así. Simplemente ellos no podían aceptar una enseñanza que abriera tales compuertas para ellos mismos, y sus seguidores podrían aceptar un mensaje como uno enviado por Jehová y tolerar algún cambio en sus prácticas y enseñanzas, pero no podían soportar que los gentiles fueran igualados como el pueblo antiguo de Jehová. Tremendo esto. Los judíos no podían soportar que los gentiles fueran iguales a ellos, estando igual de preocupados con la exaltación de los gentiles como en contra de sus propios rebajados. Algunas personas terminan rechazando a Yeshua por la forma que él cambia nuestra relación con otras personas. Algunos prefieren aferrarse a su amargura y resentimiento contra los demás que buscar a Yeshua y ser reconciliados con él. Qué tremendo, mis amados hermanos Ajim Bejayot, que sea el amor de Dios en nosotros, ¿sí? Podemos hacer y deshacer y una cantidad de cosas, pero si no hay amor en nosotros, todo será en vano. Es importante perseverar siempre bajo el amor, así como estuvo Pablo haciéndolo con denuedo y con fuego del cielo. Somos enviados por el Eterno en misión, ¿sí? Y asimismo somos preparados para hacer discípulos a las naciones desde el amor y la verdad de la Torá viva en cada una de las familias, hogares, familias y descendencias. Este ha sido mi compartir, mis amados Ajim Bejayot. Muchas bendiciones, Leí Raot, síganse gozando en este tiempo de Shabbat. Aleluya, bendito sea el Eterno, misioneros del Eterno.